Hola hermanos, buenas tardes. Qué gusto es volver a estar frente a ustedes para estar dirigiendo este culto de adoración. Hoy, 13 de septiembre, nos gozamos en el Señor para que unidos adoremos y glorifiquemos su bendito nombre. A nombre del consistorio, les damos la más cordial bienvenida. Iglesia Getsemaní, Misión Shalom, Misión Peniel. Juntos adoremos y honremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios de esta manera: Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Te rodea de tierno amor y misericordia. Amén. No olvidemos las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Así que esos beneficios que recibimos, tengámoslo siempre presente delante del Señor. Y démosle la gloria al Señor cantando el himno número 2. Cómo agradecer lo que Él hizo por mí. Todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que tal y como lo hemos cantado, Señor. A ti solamente sea la gloria, a ti toda la honra, a ti, Señor, quien
solamente tú lo mereces. Nos acercamos a ti, Padre, con el corazón sincero, contrito y humillado delante de ti, Señor. Recibe, Padre, nuestra alabanza, nuestra adoración, este culto que se ha preparado, Señor, para ofrecerte solamente a ti. Te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres, Señor, el que derramas en nuestras vidas y en todas las personas las bendiciones cada mañana, Señor. Y eso, Señor, es algo que nosotros agradecemos tan grandemente cada día, Señor. Gracias por tus infinitas bendiciones. Gracias, Padre, porque levantas al caído, levantas al enfermo. Gracias, Señor, como hemos cantado, con tu poder, con tu amor, con todo lo que tú has hecho por nosotros, por amarnos. Te damos gracias. Gracias en tu bendito nombre. Amén. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual. Himno número 150. Que no tendrás igual, eso desde la gracia sublime y el perdón, es tu misericordia inmensa como el mar, igual los cielos alza como su descensor, el amor de mi Señor. Grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Tu amor brota en raudal, incontenible inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que se veía en la cruz, y dio sus escogidos la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Tu amor por las edades del mundo es el panal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce más, precioso al darle al alma incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Rico e inefable al amor de mi Jesús. Ese amor incomparable que Dios tiene para nosotros. Este momento es para prepararnos
para la confesión la oración de confesión. Nos vamos preparando para este tiempo de confesión. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Oh Señor, qué bueno y perdonador eres. Qué gran amor tienes por todos los que te piden ayuda. Amén. Salmo 86, 5. Dios tiene esa característica de ser perdonador, pero nosotros también tenemos que acercarnos a Él con humildad. Voy a invitarles para que oremos al Señor. Eterno Dios y Padre que estás en los altos cielos. Ciertamente, como hemos cantado, nada se compara a la grandeza del amor con que tú nos has amado. Tu misma palabra nos dice, mas Dios muestra su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, amado Dios y Padre. Gracias te damos, porque no hay amor más grande como el amor tuyo. No consideraste los pecadores que nosotros somos, y así, Señor, te agradó enviar a tu Hijo a morir en la cruz para pagar nuestros pecados, para otorgarnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que nos rescataste del pecado, de la condenación, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Sin embargo, Señor, entendemos que nadie está exento de ofender tu santo nombre, ya sea por alguna actitud, por alguna palabra o por algún pensamiento. Y a sabiendas que nos acercamos ante un Dios que es santo, justo, limpio, que habita en moradas de santidad, Señor, queremos reconocer que somos pecadores y te rogamos que tú limpies nuestra vida de toda mancha de pecado. Queremos estar, Señor, todo este tiempo en alabanza y adoración a tu santo nombre, pero con la seguridad que nos da el hecho de que tú nos hayas perdonado, nos hayas limpiado y que así podamos estar delante de ti con seguridad, con confianza, sabiendo que todo lo que hacemos, Señor, es agradable delante de ti. Porque, Dios amado, también entendemos, hemos aprendido que a ti no te agrada una actitud mentirosa, una actitud de pecado, una actitud de enorgullecimiento. Señor, queremos entonces rogarte que tú nos guíes a ser humildes delante de ti, que nos guíes para que podamos caminar junto a ti conforme a tu agrado y conforme a tu voluntad, porque queremos honrarte en todas las cosas que pensamos, que decimos y que hacemos. Por eso, Dios amado, te damos gracias por la paciencia que tú nos tienes, por el amor con que tú nos amas y por la intención que hay en tu corazón de acercarnos a ti cada día para alabarnos y conformarnos a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias y todo te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. También podemos leer en la palabra de Dios cuando una persona con toda sinceridad y de todo corazón también se acerca a Dios y le pide perdón. Dice la palabra de Dios de esta manera. El salmista dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El Señor perdonó la culpa de nuestro pecado si con toda sinceridad se lo hemos confesado. Salmo 32:5. El Señor les ha perdonado. Vamos ahora a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan capítulo 21. Y vamos a leer el Evangelio de Juan 21.
San Juan capítulo 21, 1 al 14. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este pasaje. Dice de esta manera: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en su barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era él el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén.
mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro En el pasaje que leímos hace un momento, nos hace pensar en la manera de cómo el Señor Jesucristo trabaja en la vida de cada uno de sus discípulos. Y Él lo hace hasta ahora, porque Él está presente. Voy a invitarles para que oremos al Señor. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, otra vez buscamos tu presencia, Dios amado, para colocar nuestra mente y nuestro corazón en tus benditas manos. Queremos, Señor, ser instruidos por tu palabra, pero queremos que seas tú quien nos hables con tu espíritu, con tu palabra, que pueda así, Señor, moldear nuestra vida para que seamos conforme a tu voluntad. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje del Evangelio de Juan 21 nos habla acerca de lo que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos. Él permanece con ellos. En ningún momento los abandona. Sabe lo que están viviendo, lo que están experimentando, lo que están disfrutando o lo que están sufriendo, lo que ellos necesitan o de lo que ellos
agradecen. ¿Sí? El texto nos dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, el Señor Jesús se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dios utiliza de diversas circunstancias, situaciones y elementos para forjar en nosotros ese carácter que necesitamos, para estar junto a Él como sus discípulos, para ayudarnos en nuestro crecimiento de manera integral. El Señor es como un papá que toma a su niño en la mano y lo va conduciendo para llevarlo hasta donde debe de llegar. A veces nuestra condición o nuestra situación es con una actitud de tomar, de llevar un camino que es el incorrecto, pero cuando nos damos cuenta es cuando decimos, el Señor Jesús, Dios tiene toda la razón. Si hubiera yo seguido sus mandatos. Aquí sí podemos nosotros recapacitar y entender de que el Señor quiere conducirnos siempre por el buen camino, por el buen sendero. Cada vez nosotros decimos, Jehová es mi pastor, o recordamos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuánto quisiéramos ser esas ovejas que así siguen con toda fidelidad las palabras y el mandato del Señor Jesucristo? ¿Sí? De esa manera no enfrentaríamos situaciones dolorosas o consecuencias desastrosas por no seguir el mandato del Señor Jesús. Pero aún así, la enseñanza que hoy tenemos es que Jesús acompaña, permanece junto a sus discípulos, a sus seguidores, voy a decirlo de esa manera, a sus propios hijos. ¿Qué es lo que hace el Señor? La enseñanza que podemos sacar de este pasaje, de verdad que aquí hay muchas cosas que podríamos aprender, pero yo quiero que nos quedemos con esta idea. Jesús permanece con sus discípulos. ¿Por qué decimos que el Señor permanece con sus discípulos? Primero, porque por donde sea que ellos estén, Él los busca.
Él los busca y tiene que ir donde ellos están. El texto que leímos dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Junto al mar de Tiberias. Bueno, este lugar es el mar de Galilea, porque se encontraba en la región de Galilea. Es el apóstol Juan quien llama este lugar como mar de Tiberias, porque Herodes Antipas fue el que fundó la ciudad de Tiberíades y lo nombró capital de Galilea. Y a partir de ahí entonces se le llamó mar de Tiberias. Eso nos deja ver que el apóstol Juan le estaba escribiendo no propiamente a los judíos, sino a aquellos que eran prorromanos, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Es decir, que tenía que abarcar a mucha más gente enseñando lo que Jesucristo es. Y una de las cosas que él dijo, que entiendan que Jesús es el Hijo de Dios y que gracias a él pueden tener la vida eterna. Bien, esto favoreció bastante a los lectores no judíos de aquella época. Y cuando leemos el primer versículo dice, se manifestó otra vez. Esa frase otra vez nos deja entender que en otras ocasiones el Señor ya se había manifestado a ellos. No en su totalidad, sino que en parte se ha estado manifestando a sus discípulos, ¿sí? Las mujeres, no fácil fue para ellas entender que el Señor ya había resucitado. Y no solamente las mujeres, aún hasta los mismos varones, los mismos discípulos. Las mujeres estaban yendo a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo cuando se dieron cuenta o cuando supieron que Él ya resucitó. Los ángeles hasta les cuestionaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ellas fueron y lo anunciaron a los discípulos, y los discípulos tampoco lo creyeron. 2 de ellos fueron corriendo a ver si era cierto o no era cierto. Y estos 2 era Pedro y era Juan, y eran propiamente los que estaban ahora aquí en la pesca, ¿sí? Y después que les pareció así algo extraño, realmente el Señor Jesucristo estaba ya vivo. Pero aquí dice que aunque ellos habían ido a un lugar que no fue el indicado, sin embargo, el Señor Jesucristo ahí estaba con ellos junto al mar. A María le había dicho que los discípulos debían permanecer en esa región, no propiamente tenían que regresar a su trabajo. Pero vean, el Señor fue a donde ellos estaban, porque no los podía abandonar. Ya los había llamado, ya los había hecho sus discípulos, ahora los tenía que formar y no los podía abandonar. Aquí vemos entonces esa gracia especial de Dios, que no es por nuestro comportamiento, ni por nuestra actitud, ni por nuestra fidelidad que nos va a tener junto a Él, sino más que nada aquí se muestra la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, que aún con una actitud inadecuada, incorrecta, o aún dándole la espalda, el Señor viene a ti para hacerte comprender, para hacerte entender, para abrir tus ojos y hacerte ver lo que es el gran significado o lo especial que es ser seguidor del Señor Jesucristo. Y lo que les dije hace un momento, cuando alguien camina en el sentido contrario a lo que el Señor quiere, no significa que Él te va a abandonar, pero sí puedes caer en frustración. Y es aquí cuando entra la segunda enseñanza, ¿sí? Que el Señor Jesús acompaña, permanece con los discípulos, con sus hijos, y los libra de la frustración. Los discípulos habían regresado a la pesca
¿Qué significa pescar para los discípulos? Bueno, pescar para ellos era algo conocido. Era algo que les hacía sentirse así normal, que estaban dentro de lo habitual. Era así como una sensación de normalidad y confort. Eso los mantenía ocupados y les daba tiempo para meditar en todo aquello que había ya acontecido. Pero todos sus esfuerzos resultaron vanos, porque a pesar de que se pasaron toda la noche intentando pescar, no pescaron nada. ¿Qué sucedió? Después de 3 años de ser discípulos del Señor Jesucristo, perdieron la habilidad. Se les olvidó lo que ellos habían practicado con mucha facilidad. Muchas veces nuestros esfuerzos en el trabajo, en el hogar, en cualquier cosa que nos ocupemos, puede resultar o podría resultar frustrante. Y al final de todo, quedarnos como se quedaron los discípulos, con la barca vacía, con las redes vacías, con las manos vacías. Y uno dice, ¿de qué valió todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el entusiasmo? Y al final de cuentas, no tengo nada. Hay ocasiones en que el Señor deja que experimentemos frustraciones, falta de productividad, fracasos. Y lo hace el Señor para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos a Él, para que dependamos de Él y no de nuestros propios medios. Por eso allá en Proverbios dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que les puedo decir que cuando ustedes se sientan cansados, se sientan vacíos, vayan a la palabra de Dios. Busquen a Dios. Pongan su vida, su voluntad, todo en las manos de Dios y dejen que sea Dios el que les guíe. Realmente no así debe de ser, ¿verdad? No hasta que todo se convierte en un fracaso y vamos a buscar a Dios, pero es más triste, más penoso, que al final de cuentas el orgullo te impida humillarte delante de Dios para que Él también pueda responder a tus necesidades. No hay que enorgullecerse, no hay que ser altivo. Ante Dios tienes que acercarte con humildad, porque Él es muy bueno. Él realmente es muy bueno. Y la tercera cosa que podemos aprender aquí como consecuencia, Él guía a sus discípulos a la productividad. Cuando parece que todo va mal, la presencia del Señor Jesucristo cambia todo. El texto nos dice que los discípulos se habían esforzado toda la noche. Y es que ellos eran muy buenos para la pesca. Precisamente eso era lo que ellos estaban haciendo cuando el Señor Jesucristo los encontró en la playa y los invitó y les dijo, vengan, síganme, que voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Pedro y Juan ya sabían cómo sacar peces del agua. Ya sabían cuándo y en qué momento los peces podían ser atrapados. Ya sabían la manera de cómo podían mover la barca, los remos, para no hacer ruido, cómo echar las redes al mar. Ellos eran hombres expertos del mar, pero algo había pasado. Y como dije hace un momento, a veces creemos que todas las cosas dependen de nosotros, de nuestra estrategia, de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento y quién sabe qué tantas otras cosas. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia o el guardia.
Entonces, eso nos hace ver de que podrías tú tener toda habilidad, todo conocimiento, toda estrategia y quién sabe, todos los medios. Pero si Dios no está contigo, es imposible tener productividad. Él mismo lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y miren ustedes, a veces se tiene que trabajar ese corazón duro. Dios lo tiene que trabajar. Unas veces no es tan difícil, otras veces es un poquito complicado, pero todo es por la vanagloria o el orgullo que hay en el ser humano. Y eso fue lo que quiso evitar el Señor Jesús cuando se acercó y le preguntó a los discípulos que estaban frustrados allá y les dijo, niños, ¿tienen algo de comer? En nuestra versión dice hijitos. Hay otra versión que dice muchachos, ¿sí? Pero en el idioma en el que fue escrito, cuando uno lo busca y lo lee, ahí el significado es niños. Niños. Porque eso todavía eran niños y el Señor tenía que trabajar con ellos. ¿Tienen algo que comer? Dice el apóstol Pablo que es diferente la actitud de un niño a la actitud de un adulto. Y cuando una persona comienza a ser discípulo del Señor Jesucristo, arrastra con las costumbres antiguas, egoístas, como un niño que quiere toda la atención, que quiere todo apapacho, que quiere todo así masticado, quiere todo así lo más sencillo y los tratos especiales. Pero dice el apóstol, ya todo eso ya lo dejé, porque cuando yo era niño, dice, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui grande, ahora pienso de una manera diferente. Cuando leemos la carta de Pablo a los Corintios, los hermanos estaban ciertamente con dones muy especiales, dones y habilidades, capacidades que hacían la iglesia muy característica, diferente a todas las demás. Sin embargo, eran niños todavía, por su manera de comportarse, por su manera de ser, que cualquier cosa era el interés de buscar una atención personal de cada uno de ellos, que si no se les atendía, entonces podrían ellos enojarse como un niño. Sin embargo, aquí la enseñanza de Jesús es llevarte un poquito más para que madures, para que seas ya un adulto en la fe. ¿Tienes algo de comer? ¿Y qué fue la respuesta de ellos? No. Es decir, tienen que reconocer que si no dejan que Dios obre en su vida, no van a avanzar, no van a crecer, no van a tener, no van a ser productivos. Así que el Señor primero les hizo ver su condición para reconocer su frustración, ¿sí? Pero también el Señor sabía que ellos tenían hambre porque no habían pescado nada toda la noche. Y por eso el Señor Jesús no los orientó, sino que les ordenó, echen la red a la derecha. Y cuando echan la red a la derecha, ¿qué fue lo que pasó? Se llenó la red de peces. Y eso recuerda cuando en otra ocasión, en temprana época, como discípulos, tuvieron una experiencia similar de acuerdo a lo que dice Lucas, que cuando el Señor Jesús estaba siendo apretado por la gente, le dijo a Pedro, préstame tu barco, y se subió y le dijo a Pedro, arrímame un poquito más para allá, mientras Pedro lavaba las redes. Cuando terminó la enseñanza, le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Señor, toda la noche hemos pescado y no pescamos nada, pero pues en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Mas ya que tú lo mandas, voy a echar la red. Y esa red se llenó, que casi se rompía, que tuvieron que llamar a otros para poder compartir aquella gran pesca.
Y ese fue el momento cuando el Señor también le dijo, vas a ser pescador de hombres. Entonces el Señor en esta experiencia, después de la resurrección, le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cómo lo ven? Hay abundancia cuando te sujetas al Señor Jesucristo. Cuando obedeces esa palabra del Señor. ¿Sí? Número 4. El Señor permanece con los discípulos. Los ve tal cual son y los ama. Dice el texto, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Rápidamente fue a la orilla, fue al Señor Jesucristo. Dejó todo, no le interesó todo aquello que pudo haber sido muy emocionante. Se dice que, lo contaron, ¿verdad? Son hasta el apóstol Juan fue muy detallista para decir 135 peces y la red no se rompía. ¿Sí? Como cuánto era lo que ellos habían pescado. Se dice que haciendo un cálculo y por la cantidad de peces y que podía caber en la red y por el pez que el Señor Jesús tenía para compartirles, era un pez más o menos como de 10 kilos, o los peces eran como de 10 kilos. 150 peces, 150 por 10, 1500 kilos. Tenían más de 1 tonelada de peces. ¿Sí? No era eso muy emocionante como para que pongas tu mirada en todo aquello que es pasajero y material y te descuides de Dios. Pedro no, al contrario, dejó todo y vámonos al Señor Jesucristo. ¿Sí? El texto dice que en un principio no habían reconocido al Señor porque no había amanecido cuando el Señor Jesús se presentó en la orilla, en la playa. ¿Sí? Las dificultades en la vida tienen que terminar, hermanos. Aunque ellos sufrieron toda la noche, pero amaneció y Jesús ahí estaba con ellos. La noche, por más que dure, tiene que amanecer. Como nuestro himno que cantamos, ¿verdad? Detrás de la tormenta viene el arco iris. Y por muy difícil que sean las situaciones que enfrentemos, tienen que terminar. Porque el Señor Jesucristo nunca abandona a sus hijos y a sus discípulos. Nuestra situación de hoy día es como nuestra situación de hoy día es un tiempo de espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 13, dice así, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. Hay que estar listos, preparados. Algunos a lo mejor estarán recordando que hoy se celebra el Día de los Niños Héroes, ¿verdad? De acuerdo a la historia que nos han enseñado. Pero aquí dice que debemos estar preparados porque se acerca el amanecer, el retorno del Señor Jesucristo. Abandonemos toda conducta, todo comportamiento, todo aquello que sea negativo, porque pronto el Señor Jesucristo estará presente. El Señor Jesús lo dijo. Ustedes son muy inteligentes para saber cuando ven las nubes si va a llover o no va a llover. Pueden ver las señales, pero están descuidando las señales de los tiempos de Dios. Y el retorno del Señor Jesucristo tampoco lo debemos descuidar. Así que como dice aquí el apóstol Pablo, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad porque está por amanecer. Y el Señor está por presentarse como lo hizo también allá con los discípulos. Jesús está siempre cerca de los suyos. Muchas veces vemos al Señor Jesucristo como nuestro último recurso cuando ya no se puede hacer nada. Señor, ahora sí a buscar al Señor. Cuando Él debe estar siempre en primer lugar. Él debe ser primer, segundo, todos los lugares lo debe ocupar el Señor Jesucristo.
Entonces, vean hermanos, la actitud del apóstol Pedro cuando vio que era el Señor Jesucristo, porque Juan lo había dicho, se puso la ropa porque en el trabajo que hacía se despojó de la túnica, de la capa y estaba en una situación de pescador, así que se lo colocó otra vez y se fue a ver al Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo? La primera ocasión cuando el Señor les hizo ver una gran pesca, dice la Biblia allá en Lucas que Pedro se arrodilló delante de él y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Miren, cuando podemos ver el poder proveedor de Dios que nos bendice, que nos acompaña, que nos sustenta, que nos sostiene, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Hay personas que cuando la vida les sonríe y viene la productividad, ¿qué hacen con eso que Dios ha puesto en sus manos? A veces con esa bendición, con esa productividad, se les olvida a Dios o se olvidan de Dios y con esa productividad van a pecar a lugares donde no deben de ir, adquieren productos que no deben de utilizar. En cambio, Pedro, cuando vio esta gran bendición del Señor, él inmediatamente reconoció su condición y dijo, no merezco, Señor, lo que tú eres para mí, porque yo soy pecador. Y ojalá que nuestra actitud sea de esta manera cuando sabemos que Dios es el que nos provee de todas las cosas que nosotros necesitamos. Lo último. El Señor Jesús permanece con los suyos y los alimenta. Por eso cuando los discípulos llegaron, ¿qué fue lo primero que vieron en la playa? Dice el texto que había brasas y un pez encima y también pan. Y el Señor Jesús ya les tenía listo el desayuno de esa mañana. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él mismo ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando el Señor Jesucristo habló allá en Mateo capítulo 6, dijo así, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El apóstol Pablo, cuando le habló a los hermanos de Éfeso en el capítulo 3, versículo 20, él dijo así, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Efesios 3:20. Léanlo cuando gusten y van a ver qué hermosa promesa de nuestro Dios. Cuando los discípulos llegaron a tierra, ya el desayuno estaba servido. Dice la Biblia que el Señor tomó del pez y les dio a cada quien y también les dio de los panes. Él es el que nos provee, el que nos sustenta. Miren, hermanos, esto es lo que entonces yo quiero que aprendan de este pasaje, que hay otras cosas que podríamos aprender, pero yo les estoy diciendo, el Señor Jesucristo permanece con los suyos, no los abandona, los busca, los libra de frustración, los guía a la productividad, los ve tal cual son y los ama, los alimenta y los reorienta. Eso es lo que hizo el Señor Jesús con aquellos discípulos. Lo mismo quiere hacer contigo, con cada uno de ustedes lo quiere hacer el Señor. Así que pónganse las manos de Dios y díganle, sí Señor, guíame. Una vez más quiero llevarles en oración. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que nos orienta, que nos guía, que nos enseña la manera de cómo debemos nosotros conducirnos delante de ti. Hoy, Señor, queremos rogarte que tú nos perdones, porque muchas veces hemos usado nuestra propia vida y hasta los bienes que has puesto en nuestras manos, el dinero, la ganancia, la productividad que has puesto en nuestras manos y lo hemos utilizado de manera inadecuada. En lugar de arrodillarnos delante de ti para decirte, gracias Señor, no me lo merezco porque soy pecador, pero tu bondad ha sido tan grande conmigo. Hoy Señor queremos darte gracias porque en verdad entendemos que tú no nos abandonas. Desde el momento en que tú nos llamas, nos hablas, nos tocas, caminas junto a nosotros y quieres que crezcamos en todos los aspectos. Padre, gracias
por esa bondad, por ese amor, por esa paciencia. Guíanos con tu palabra, llénanos con tu espíritu, moldéanos conforme a tu voluntad, para que de esa manera, Señor, podamos ser verdaderos discípulos tuyos, seguidores que se sujetan en todos los aspectos a tu dirección. Gracias te damos por tu palabra y todo te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos el himno 282. Seguridad me dio Jesús. 282. Seguridad me dio Jesús. Tan solo así salvado fue y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo que por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. De todos los dones que reciban, presentarán las ofrendas que les presenten al Señor, de lo mejor de ellas, la parte consagrada a ellas. Ofrendemos, hermanos.
invitarles para que concluyamos este tiempo de adoración orando al Señor y asimismo intercediendo a favor de las personas que están pasando circunstancias algo tristes o desastrosas. Llegó a nosotros la noticia de una situación muy triste que está viviendo la iglesia Getsemaní de Tila, Chiapas. Hubo en esos días un enfrentamiento frente a la iglesia, donde el miembro de una familia falleció y aparte que otros fueron, no sé si decir, secuestrados, entre ellos un esforzador, uno del esfuerzo cristiano que se llama Elidio Centeno. Elidio Centeno se llama el muchacho. El pastor es Elpidio Mendoza. Vamos a orar por Elpidio Mendoza, que es el pastor de la iglesia Getsemaní de Tila, Chiapas. Y también vamos a orar por otros hermanos que también tienen problemas en su salud. Vamos a orar, oramos. Padre que estás en los cielos, queremos colocar en tus benditas manos la vida de nuestros hermanos que están en la comunidad de Tila, Chiapas. Situaciones difíciles que están viviendo por cuestiones sociales y otras situaciones que tienen que ver con inconformidades que de alguna manera afectan a tu iglesia. Por lo que Dios amado te pedimos, te rogamos para que también, Señor, tu bondad, tu gracia pueda manifestarse en la vida de nuestros hermanos de la iglesia Getsemaní de Tila, Chiapas. Te suplicamos, Dios bendito, para que también tú puedas guiar a la vida del pastor Elpidio, que pueda orientar todo de la manera correcta en ese lugar y que a pesar de lo difícil, Señor, también pueda manifestarse el poder tuyo en la vida de esa comunidad y de esa iglesia, para que de esa forma también, como dice tu palabra, Señor, la luz pueda resplandecer en medio de las tinieblas. Queremos suplicarte, Dios amado, también por nuestros otros hermanos, como nuestro hermano Zacarías, su hijo José, quienes también están enfermos y que solamente por tu gracia pueden ser fortalecidos o liberados de la enfermedad. Te rogamos por ellos, Señor, para que también tú los cures. Quiero rogarte también por la vida de Raúl Valencia, para que, Dios amado, tu poderosa mano pueda tocarle su cuerpo, su organismo, y que conforme a tu propósito también pueda ser restaurado su salud. Tú eres, Señor, su única esperanza, y te ruego, Dios amado, que también tu presencia pueda estar en su familia, que como hijos tuyos también confían, tienen fe en ti, y que buscan tu presencia para que también, Señor, tu bondad esté en ellos. Te rogamos, Padre, por la vida de tu hija Elvira, por su hija Lucy, que también tu presencia pueda ser de bendición en sus cuerpos, a fin de que puedan ser restaurados también en su salud, y que tú marcarás el tiempo también en el que puedan quedar completamente sanas. Pero, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza solamente está en ti. Asimismo te rogamos, Dios amado, por don Justo Pot, que está en el hospital, que está también, Señor, sufriendo esta enfermedad del COVID. Te rogamos, Padre, que tu presencia pueda estar con poder en su vida y que puedas mostrarle, Señor, que hay esperanza solamente en ti. Te rogamos por nuestros otros hermanos que tienen este mismo padecimiento, que aunque no expresemos sus nombres o no sepamos quiénes son los que están afectados dentro de nuestra iglesia, te pedimos por ellos también, Señor, que tu gracia pueda obrar en ellos para que puedan liberarse de esta enfermedad. Te rogamos por nuestro hermano, el pastor José Ismael, que pronto también pueda ser restaurado juntamente con su esposa y su familia. Confiamos en ti, sabiendo que solamente tú puedes bendecirle, sanarle y levantarle. Gracias te damos, Señor amado, por la vida de la niña Itzayara, porque próximamente saldrá del hospital. Te rogamos que tu presencia también esté en la vida de sus padres, de Andrés y de Laura, y que puedan, Señor, con seguridad retornar a casa. Padre, gracias por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Confiamos en tus benditas manos la vida de cada miembro de los hogares, de las familias, de Getsemaní, de Shalom,
de Peniel, de nuestros hermanos que hoy también nos están acompañando en este culto. Padre, tómalos en tus benditas manos, protégelos de todo mal, provéeles de lo que requieren y también sánales si alguno está enfermo, pues Señor, tú eres nuestra única esperanza. Todo te lo rogamos y te lo agradecemos solamente en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador Guía, sea sobre cada uno de ustedes, de sus hijos, pueblo de Dios, hoy y siempre. Amén. Amén. Queremos expresarles nuestra gratitud por habernos acompañado en todo este tiempo de adoración que le hemos ofrecido a nuestro Dios. Queremos expresar nuestra gratitud de manera específica a nuestros hermanos Wilfrido y su familia que nos están acompañando desde la colonia Francisco y Madero de Mérida. También queremos agradecer a doña Rosa María que nos está acompañando allá por el camino a Chenquequén, por allá vive, ¿sí? Gracias a nuestra hermana Lucy y Mariela que nos están acompañando desde Espita, a mi familia que en Jují nos está acompañando, a mis padres y mis hermanos. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Jují, Raquel de Playa, gracias por acompañarnos. Graciela Huerta, gracias. Gaby, muchas gracias. Y también de cerca de Mérida hay una abogada muy, a quien apreciamos bastante. Carlita, le decimos gracias por acompañarnos en este culto. Y a todos los demás les decimos muchas gracias porque nos sentimos muy contentos que nos acompañen en este reconocimiento de adoración a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, tengan una semana muy bonita, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Porque yo sé
Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day.